Bueno, y ahora llegamos al momento que podríamos mencionar como el despertar de la conciencia, ¿no? ¿Cómo fue ese momento donde vos empezaste a dar estos primeros pasos en este camino? Bueno, sí, la conciencia no se despierta de una vez y para siempre, ¿no? Se despierta y uno tiene que continuar, porque imagínense que la conciencia es en sí misma absolutamente ilimitada. Pero bueno, fue sí una etapa de un despertar que los que estaban alrededor no entendían nada, ¿no? Por ejemplo, la vieja y el viejo eh, no podían entender cómo transitando una etapa tan difícil la enfermedad de Carlos. Fue muy difícil la enfermedad de Carlos, muy difícil, porque se alternaban con internaciones clínicas por infartos y internaciones psiquiátricas. Eh, los chicos sufrieron muchísimo. eh, Imagínense que en esa época no existía nada de lo que existe ahora. Yo hoy puedo comprender un montón de cosas. O sea, no había prácticamente abordajes. Empezaba a aparecer un poquito el tema de mente-cuerpo, integración, ¿no? Pero era realmente, o era una enfermedad psiquiátrica o era una enfermedad clínica, ¿no? Eh, o era una enfermedad mental o era una enfermedad física. Pero en un momento dado di con un médico que me dijo una frase que a mí me pegó y dije, claro, esto es así. Bueno, hice despertar ahí cuando les cuento que decidí separarme porque sentí que no podía seguir sosteniendo eh, el proceso de enfermedad de Carlos, que en realidad la que se había puesto en ese lugar era yo, Clara, ¿no? Y no sabía cómo salirme, sin romper, sin crearle al otro, sumarle al otro ya más dolor de lo que estaba transitando y más sufrimiento. Entonces ese fue el día que así dije, listo, se terminó, desarmé la cama y la tiré por la ventana. Fue una etapa adolescente. Ahí recuperé la etapa de adolescencia que había quedado quebrada. La recuperé de una manera quizás muy saludable en lo personal, pero no tan saludable para quienes me rodeaban, sobre todo para los chicos. Y una etapa que a mis padres preocupó muchísimo hasta que el amor que sentían era tan genuino que se dieron cuenta que era que había una rebeldía y un comprarme una bicicleta y un salir, y además un salir a trabajar de la noche para la mañana. Dije, pucha, acá hay que parar la olla, acá hay chicos, hay que parar la olla. Bueno, pero mis padres empezaron a comprender que si no podía vivir esa etapa, me iba a quedar guardada en el bolsillo de por vida. Entonces ayudaron muchísimo, de la manera que ellos supieron ayudar, ¿no? Y colaboraban con cuidar los dos más chicos, por ejemplo, ¿no? Para que yo pudiera salir a trabajar, incluso que pudiera viajar, porque dije, pero yo no viajé, yo no fui a ningún lado. Me acuerdo que una vez papá me dio un sobre con dinero para viajar. Fíjense hasta dónde llegaba el amor de ellos, que sin entender absolutamente nada, algo les decía, esto es una etapa que si nosotros la queremos frenar a esta baguala, a esta rebelde, va a ser mucho más difícil. Entonces, ¿cómo podemos colaborar? Y ahí empezaron a colaborar. Y
ahí empecé a descubrir el Hatha Yoga y la meditación Zen. Bueno, y ahí es donde Loli cuenta que me veía, entrar al cuarto o en un rincón del living y estar sentada meditando. Empecé a ir a un dojo. Ahí es donde Loli cuenta que de pronto veía que estaba haciendo el paro de cabeza. Me acuerdo que Francisco y Andrés eran chiquitos, ¿no? Y que por ahí llamaba a alguien por teléfono, que era teléfono de línea, y se asomaban y mamá, y entonces yo les hacía algo, una seña de que no podía atender, y entonces me acuerdo que los dos se reían y decían, mamá está crazy, 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 mamá está crazy, 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 decían. Y habían armado una canción entre ellos dos que era mamá está loca. Pero era una locura que, como le dije un día a Carlos, mi marido, y bueno, que ya él estaba separada, que le digo, ¿sabes qué? Vos apostás a la muerte en vida y yo apuesto a la vida. Y entonces me dijo, me acuerdo que me contestó y me dijo, sí, puedo comprender perfectamente lo que me estás diciendo. Yo no soy una persona que se vaya a tirar de un 5.º piso, pero sí me voy a ir matando de a poquito, porque todo lo que me dicen que no tengo que hacer es lo que hago. De hecho, se murió a los 2 o 3 años. Y ahí empiezo con Hatha Yoga, y ahí empiezo a formarme, y bueno, tuve mucho más una formación experiencial que intelectual, porque de hecho no tenía ni los medios ni las posibilidades, porque ya tenía que trabajar, de hacer una carrera dentro de un marco institucional de renombre, digamos, ¿no? Hice la carrera de Hatha Yoga en un instituto, pero el no haber tenido las posibilidades, no solamente el dinero, sino tampoco las posibilidades de entrar para hacer la carrera de Hatha Yoga en lo que podría haber sido la Universidad del Salvador, que era lo máximo, me dio millones de oportunidades. Primero porque me formé en Hatha Yoga con una profesora que era profesora en la Universidad del Salvador, así que ella me daba a mí todos los apuntes del padre Quiles, que fue el que creó la carrera dentro de la Universidad del Salvador. Ella fue de la primera camada de egresados. Se llamaba Mabel Vidal. Vivía, en ese momento yo estaba a 3 cuadras de la casa de ella. Entonces ella me dijo, vos venís cuando vos querés, vos ya sabés los horarios de las clases y venís cuando vos querés. Entonces yo iba a la mañana, iba a la tarde, entre la mañana y la tarde trabajaba en lo que me iba saliendo, hasta que llegó un momento en que ella un día me dijo, no me siento bien, me reemplazás en una clase. Digo, no, pero ¿cómo te voy a reemplazar en una clase? Me reemplazás en una clase. La reemplacé en una clase y bueno, y haciendo posturas me di cuenta que experiencialmente había descubierto cosas que no estaban ni en los libros que Mabel me prestaba, ni en los artículos que se habían publicado, que eran experienciales. Entonces di la clase desde ese lugar, y al día siguiente me acuerdo que Mabel me llamó y un poco enojada me dijo, te vas a llevar a todos los alumnos porque quedaron fascinados con la clase. Le digo, Mabel, no di la clase con la intención de llevar un alumno. Es la clase, son los alumnos que van a tu clase. Quédate tranquila porque no para nada. Pero bueno, al poco tiempo la llamaron a ella para dar clase a la noche en Capital Federal,
y ella me llamó y me dijo, mira, acá una persona pide clases particulares en Capital Federal, yo no lo puedo tomar, anda vos. Y digo, bueno, pero no sé, vos andá. Y no me olvido nunca, porque además después esta persona que después tomó clases su esposa, las hijas, fue también un sponsor maravilloso con la avenida de Kabat-Zinn. Ellos me apoyaron, me alentaron, podés, tenés, te vamos a apoyar, te vamos a acompañar. Y me acuerdo que llegué a dar esa clase de prueba y el señor que me estaba esperando me dice, bueno, vamos a tomar la clase de prueba ya que me la ofreciste. Y nos fuimos a la habitación, era un departamento muy lindo, muy grande. Y en la clase, cuando llegó el momento, bueno, de crear un momento de mayor distensión, quizás de relajación, donde empecé a usar las manos, tocando los pies, me di cuenta que tenía un don. Es decir, de pronto en la clase sucedió un gran silencio donde me di cuenta que tenía un don. E internamente hice lo que muchos pueden llamar una oración, ¿no? Dije, quiera Dios que pueda vivir para esto y de esto. Bueno, salí de la habitación, esperé en el living, porque esa era la consigna, y esta persona vino al rato y me dijo, te contrato 3 veces por semana, ¿cuánto sale? Y le digo, no tengo idea, es la primera vez que doy una clase. Me dice, ¿te sirve que te pague como si yo fuera un grupo de 10 personas? Le digo, sí, por supuesto. Y bueno, y esa fue la primera vez y se extendió así hasta el día de hoy.